Muy buenas tardes. Hoy estamos con Miguel Mestre. Miguel es experto en aislamiento acústico y consultor de eficiencia energética. Consultas habituales tenemos todos los días porque ahora estamos en casa, todas las tardes confinados, por desgracia, debido al coronavirus. Y claro, hemos de conseguir ahorrar y también queremos escuchar menos ruidos del exterior. ¿Es así, Miguel? Cuéntanos. Hola, Salva, muy buenas tardes. Primero que todo, agradecerte que me hayas invitado a esta jornada y comentarte que sí, es algo muy habitual que estamos viendo en estos días, y es que al final, por las circunstancias actuales y quizás, quién sabe, en un futuro medio o incluso a largo plazo, porque al final es una situación que nunca se haya planteado para la humanidad, el tener que conseguir que su casa sea además su búnker donde puede estar protegido, descansar, trabajar, estudiar y hacer, digamos, el 99% de lo que actualmente se hacía dentro o fuera de casa. Entonces, hay parámetros que cobran mucha mayor importancia. Uno de ellos es la eficiencia energética, lógicamente, primero que todo para conseguir un desarrollo sostenible, poder mantener el planeta y, digamos, poder llegar a que nuestras siguientes generaciones puedan disfrutar de este planeta y estas condiciones óptimas para la vida. Y un punto más a corto plazo es las molestias habituales del sonido. Ahora mismo pues, escuchamos a los vecinos, a cualquier tipo de instalación, el camión que pasa por debajo de nuestra casa, y es donde realmente las personas están empezando a valorar más el aislamiento acústico. En derecho hablamos del derecho a sentirse solo, el derecho a estar en silencio, por una sentencia que nació por un señor que tocaba el piano y era vecino de otro y no dejaba descansar. Pero claro, entiendo que muchos de estos problemas se solucionan con un buen aislamiento. Independientemente de las viviendas construidas, las nuevas viviendas de aplicación del código técnico de la edificación, tenemos que tener en cuenta que estas viviendas son viviendas a partir del 2006, con lo cual estaríamos hablando como mucho de un parque del 10% de las viviendas de España. Estas viviendas ya cumplen las normativas de habitabilidad en lo que viene refiriéndose tanto a la eficiencia energética como el aislamiento acústico. Aún así no significa que todas se hayan construido 100% como deberían. Aún así es un campo donde hay mucho trabajo por hacer y mucho trabajo por realizar. Y sí, ahí se puede invertir en una rehabilitación y en función del aislamiento que necesitemos podemos intervenir en mayor o menor medida. Pero es algo que es muy importante, primero que todo, para nuestro descanso, para nuestra productividad y finalmente para nuestra salud física y mental. Claro, también desde el punto de vista de la eficiencia, yo hice el experimento con una cámara térmica enfocando un edificio y veía que por todas las ventanas teníamos pérdidas de temperatura. Entiendo que eso lo que hace es que consumamos más energía. Exactamente, Salva. Además, en función de la zona geográfica donde vivamos, por ejemplo, si nos ceñimos al territorio español, lo que sea la península, el código técnico, que es la normativa que regula la parte de la eficiencia energética, la habitabilidad en temas de sonido, delimita diferentes zonas. No es lo mismo cambio de temperatura del invierno al verano que puede haber en Valencia, como que puede haber en Galicia, como que puede haber en Sevilla. Entonces tenemos un tipo de pérdida por exceso de temperatura, es decir, cuando estamos en verano, por ejemplo, y en la vivienda tenemos un aire acondicionado, intentamos enfriar la vivienda, sin embargo el calor nos entra, y cuando sale invierno es al revés. Entonces los puntos, digamos, de pérdida de energía se conocen como puentes térmicos, y es aquello que si instalamos una cámara térmica podemos ver dónde, en el caso del verano, por ejemplo, podemos ver dónde la zona de las ventanas se está escapando el frío, en el caso de invierno se está escapando el calor. Entonces, tener una buena solución constructiva en la cual garanticemos que no haya puentes térmicos va a ser clave para mantener la eficiencia de la vivienda. ¿Y qué consejos darías tú para una persona que tiene una vivienda construida hace 15, 20 años, que ha hecho pocos cambios, no tiene luz LED? ¿Qué le aconsejarías para pagar menos y para ser más eficiente? Sobre todo ahora que tendremos una crisis económica después del coronavirus, ¿qué le recomendarías para que pague menos energía y sea más óptimo? La solución al final a medio y largo plazo viene a ser una rehabilitación energética de la vivienda. Obviamente hay unos pasos previos, más económicos, más a corto plazo, que nos pueden ayudar.
Uno de ellos es el tema de la optimización de los tramos horarios de las empresas de energía, igual como hacemos con la telefonía móvil y buscamos y negociamos con un proveedor que nos ofrezca mejores condiciones, podemos hacerlo con energía eléctrica. Luego podemos empezar a utilizar electrodomésticos más eficientes. Esto no implica que los cambiemos inmediatamente, pero sí cuando uno de estos electrodomésticos esté a punto de quedarse obsoleto o se estropee, podemos buscar y fijarnos en la eficiencia energética, estas letras que nos indica un nivel eficiente tipo A, A+, y demás. Y luego también es muy importante que tengamos en cuenta la fuente de energía que utilizamos para calentar el agua caliente sanitaria que se conoce, que es el agua que utilizamos para ducharnos, para cualquier tipo de energía para cualquier tipo de agua que necesitamos que sea caliente. En este caso, todos conocemos que hay muchos sistemas muchas fuentes de energía para calentar el agua. Están desde los famosos termos eléctricos, un calentador que lo que hace es que una resistencia eléctrica acumula de agua, calentarla y mantenerla lo más caliente posible para que cuando queramos hacer el uso, pasando por otro tipo de energías hasta llegar a los diferentes gases licuados del petróleo o del propano, el butano. Entonces, este tipo de energías son más eficientes, son más económicas y tienen un mayor poder calorífico. Por ejemplo, si comparamos el butano con la energía eléctrica, el típico termoeléctrico. Luego habría otros puntos relevantes en relación calidad-precio que serían la iluminación. Pues sabemos que una iluminación LED nos va a mejorar el consumo de la vivienda. Eso sí, antiguamente la gente pensaba, voy a instalar un sistema LED, estoy haciéndolo bien. Instalar un sistema LED es como decir, me voy a comprar un coche. Tú puedes comprar un coche de alta gama o una gama baja. Esto pasa porque cuando la gente instalaba LED al principio y buscaba precio puro y duro precio, veían que a los 2 o 3 años como mucho se le había estropeado ya las bombillas. Entonces, luego también hay que tener en cuenta una cosa, es la eficiencia lumínica. Es decir, por cada vatio de potencia, cuántos lúmenes o luxes puede aplicar esa fuente lumínica. Si nosotros compramos una iluminación que tiene potencia alta, pero ilumina poco, es como si tuviéramos un coche que tiene mucha potencia y mucho consumo, pero corre muy poco. Habría que optimizar también por ahí. Y luego ya la siguiente parte para mejorar realmente la eficiencia energética y dar una vuelta de tuerca más sería la rehabilitación energética. Y aquí la opción más accesible hoy por hoy sería una rehabilitación que están incluidas en los fondos estatales de rehabilitación energética, que la más habitual sería el sistema SATE. El sistema SATE significa Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior, y al final es una orden del Ministerio que nos indica que nosotros, en nuestra edificación, por fines de mejora de eficiencia energética y mejora del ecosistema y respeto al medio ambiente, nos permiten ocupar vía pública. Es decir, nuestro edificio puede crecer en 3, 4, 5, 20 centímetros, los que garantice el estudio técnico y se presente en el organismo competente, de forma que nosotros podemos ampliar el aislamiento por el exterior de la vivienda, conservando la habitabilidad, es decir, no perdiendo ningún metro cuadrado de nuestra vivienda, y además con unas subvenciones que varían el porcentaje en función de la época del año y de la comunidad autónoma en la que las presentemos. Yo, por más palpable, yo tengo que contar una experiencia que he tenido contigo. Y además es una buena experiencia, porque yo te pregunté qué podía hacer en mi casa y me recomendaste cambiar algunos electrodomésticos, cambiar bombillas, negociar con la compañía eléctrica, como has dicho antes, y ahorrar un 30, 40 y 40 y pico % diría yo, respecto al cambio anterior. Y eso que me falta todavía ajustar en las ventanas para no perder energía. Pero aún así, de verdad que han sido grandes consejos que me diste, los estoy aplicando y creo que quizá podríamos dar algún consejo a la gente que nos escucha, fáciles, como un primer paso para lanzarse. Sí, al final es lo que comentas. Las personas, la gente lo que busca es una solución rápida y relación calidad-precio que empiece a funcionar. Yo la más sencilla y la más rápida que diría es el agua caliente sanitaria. Es decir, si tenemos un termoeléctrico tiene un consumo bastante elevado. Un termoeléctrico es cierto que tiene un coste aproximadamente de unos euros. En cuanto a podemos irnos a 3-4 veces más y tiene un mantenimiento. Pero es cierto que en el eléctrico
En el de gas la eficiencia es mucho más alta y podemos estar ahorrando más del 50%. Si por alguna de aquellas tenemos un eléctrico y no tiene termostato, es muy importante. Sobre todo cuando, excepto en las épocas de invierno de frío, intentar desconectar el aparato para que no esté continuamente calentando el agua. Luego también saber que este tipo de aparatos, si vamos a trabajar con un eléctrico, aunque el aparato funcione, la resistencia se va llenando cada vez más de cal y su eficiencia va bajando drásticamente. De forma que la capacidad de litros de 50 litros, que suele ser el estándar, realmente a lo mejor estamos teniendo mucha menos capacidad. Y ese sería un punto clave, relación calidad-precio, de la mayor optimización energética. Luego, un punto muy importante también sería comprobar la estanqueidad de las ventanas y de los cajones de persianas. Porque algo muy curioso que no conocemos la gente de España, bueno, la mayoría, es que las persianas solo existen en España y en Italia. El resto del mundo no tiene persianas, y persianas es un invento muy interesante, porque nos permite descansar en nuestra habitación cuando llega la noche y tener una oscuridad total que nos ayuda a generar más serotonina y poder descansar mejor. Pero luego tiene inconveniente, y es que al final los cajones normalmente en el 95% de viviendas no han sido tratados térmica ni acústicamente. Entonces ahí tenemos un punto de fuga muy importante de calor. Otro consejo relacionado sería la incorporación de toldos. Si tenemos una vivienda orientada al sur, un toldo que nos proteja de esa incidencia solar inmediata sería muy beneficioso para evitar el sobrecalentamiento en épocas de verano. Resulta curioso, yo también sabes que soy muy fan de la domótica y yo tengo, quizá por comodidad mía, a mí el gas no me acaba de gustar. Sé que lo recomiendas, pero yo me cuesta un poquito el gas y quizá le tengo un poco más de miedo que el resto de los humanos. Pero bueno, mi termo es eléctrico, lo que sí me puse fue un sistema domótico. Cuando estoy cerca de mi domicilio, el termo se activa por la noche. Si estoy a más de 200 kilómetros, el termo no se activa por la noche. Que son soluciones que tienen marcas como Xiaomi, Apple, que no son tan caras de implantar, que las podemos comprar y tampoco son tan caras de implantar. Sí, yo de esos conceptos la verdad que me parece todo muy interesante. Todo lo que sea innovación y aplicación de, al final, la tecnología, ayudarnos a nosotros y además optimizar la eficiencia energética por el ahorro, primero, económico y segundo, por mejorar, digamos, la sostenibilidad, me parece muy interesante. La directriz que te podría recomendar yo sería que si tú lo tienes activado para que cuando tú estés cerca, el siguiente paso sería intentar que el programa se adapte a tus hábitos. Es decir, si uno vive en una vivienda donde son 2, 3 personas, en función de las personas que sean, si hay un hábito, un patrón que se repite, es decir, una vivienda en la que vive una pareja y los dos se duchan por la mañana, pues a lo mejor tendríamos que configurarlo de forma para que si la hora de despertarse de la primera persona que se ducha son las 7, igual debería encenderse a las 5:30. Y cuando llegue temporada de verano, posiblemente encendiéndose 15 minutos antes sería suficiente. Porque al final la mayoría de agua la calentamos para que se enfríe, para que luego la vamos a calentar. Cada vez que elevamos un gramo de agua, estamos aplicando un vatio de potencia. Entonces, esto es un consumo que al final estamos derrochando continuamente. En mi caso, yo lo que hago es, efectivamente en verano menos tiempo, pero solamente se activa el calentador en las vajillas y la mayoría de componentes que tienen más consumo. Pues, lógicamente en microondas no puedo, pero sí que puedo hacerlo con lavavajillas, con lavadora, con secadora, incluso con el calentador, cuando el consumo es más económico. Y tengo, como tú me dijiste además, marcados los consumos eléctricos en diferentes tramos horarios. No tengo un tramo continuo. Y esto me ha ido estupendo. Fue un consejo genial que desde aquí te agradezco porque me ha ido estupendo, he ahorrado un montón y se lo recomiendo a todo el mundo. Muy bien. Yo comentar sobre los conceptos que estamos hablando ahora mismo, que una vez se aplican en más o menos aproximadamente con cierto criterio, ya reducimos gran parte de las mermas, de las pérdidas esas que utilizamos. Luego ya, una vez ya tienes esa conciencia y lo utilizas de esa forma, aplicando al final el sentido común, ya mejorar en este campo ya es muy leve. El siguiente paso podría ser, por ejemplo, el tema de ajuste de ventanas. Ya no solo cambiarlas, que puede ser interesante cuando tenemos unas ventanas, por ejemplo, tipo corredera, con el cristal simple, que es un cristal de poco grosor y además la ventana tiene cierta antigüedad,
sino eso sería lo ideal, poder cambiarlas por un cristal doble y además siempre antes un abatible a una corredera. Luego también hay materiales como por ejemplo el PVC, materiales tipo plásticos, nos van a hacer un mejor aislante térmico que un material metálico. Y luego pues existen unos niveles más avanzados de ventanas que no son habituales en el centro-sur de España, digamos en el sur de España no, pero sí en el centro y el norte, que son las ventanas con rotura de puente térmico. Y son unas ventanas que en su sección tienen una parte metálica, una zona intermedia de plástico goma y otra zona metálica. ¿Para qué? Para que el metal sabemos que transmite mucho la temperatura, es un gran transmisor, pero la goma o el plástico no. Entonces interrumpimos la diferencia de temperatura. Podemos estar dentro de casa a 27 grados o a 25 y en el exterior podemos estar a 3 y no hay ese puente térmico y además también ayuda a evitar condensaciones de humedad en la vivienda. Y eso es otro de los grandes problemas, el tema de la humedad que al final se genera por ese contraste de temperaturas y unos deficientes cerramientos y ventanas. De lujo, Miguel. Pues vamos a comenzar a ahorrar desde ya mismo. Vamos a replantear nuestras viviendas. Yo ya te hice caso y te recomiendo que se pongan en contacto con personas como tú, que son profesionales, que seguramente les podrás ayudar estupendamente, como hiciste conmigo. Y vamos a ver si conseguimos hacer un planeta un poco mejor gracias a tus consejos también. Muy bien, muchas gracias, Alba. Un placer estar contigo y nada, cualquier cosa, estamos en contacto.